Muy buena mi gente, aquí vamos a grabar un videito más. Esta vez lo voy a hacer para complacer a alguna mitad de mía de la provincia de Higüey, la Altagracia, que son personas que vivían aquí en Santo Domingo y se mudaron para esa provincia. Entonces ellos me estaban diciendo que querían conocer algo más de la provincia, parte de su historia. Yo se la voy a hacer, parte de ella, o sea, hasta donde yo puedo. Aparte de eso, le voy a dar un dato como referencia, porque a veces cuando uno habla de fecha del pasado, hay gente que se confunden, porque tiempo atrás estaba hablando de lo que era un burgués, y eso creó mucha confusión, porque para nosotros un burgués es una persona rica. Un burgués es una gente ostentosa, con poder económico, poder adquisitivo de terreno y esas cuestiones. Y tal vez en otro video entremos en detalle lo que es el feudalismo y el terrateniente, el rico y el capitalista, para tal vez llegar a entender todas esas cuestiones. Pero aquella vez cuando yo hablaba de burgueses, hablaba de gente pobre, porque si nos trasladamos a los tiempos de la monarquía, cuando existían los castillos y esas cuestiones, y existía que usted tenía que pagar impuestos para cruzar de un sitio a otro, en esos tiempos existía el burgués. En ese tiempo el burgués era pobre. El burgués era una gente paupérrima, pobrecita, vivían alrededor del castillo, pegados de los muros de los castillos. Si ustedes recuerdan, o recuerdan no, por no recordarse de esos tiempos de feudalismo y esas cuestiones, en los castillos eran amurallados, las ciudades amuralladas para evitar asaltos y evitar guerra y etcétera. Entonces esas personas que vivían en los muros de los castillos, eso eran lo que se llamaban burgueses. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo los burgueses eran la gente más pobre, pues vivían en esos sitios. Le estoy haciendo esta historia para ver si logro que me entiendan. En esos tiempos, la gente se trasladaba en caravana de un castillo a otro. Donde estaban los castillos eran las ciudades que estaban amuralladas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa gente se trasladaban de un sitio a otro, ahí estaban lo que se llamaban los tabalateros, que era lo que bregaban con los cueros y hacían, por ejemplo, las sillas, los caballos y bregaban con las pieles de animales. Eso eran los tabalateros. Entonces los burgueses también eran artesanos, existían los artesanos. Entonces los burgueses se convirtieron en comerciantes. Los artesanos y los tabalateros y toda esa gente trabajaban, y esa gente que vivía en el burgo lo que hacía era vender. Vendían. Que en esos tiempos hablar de un comerciante era hablar de algo inaceptable. Era como hablar de un delincuente. Hablar de un comerciante en esos tiempos era algo bajo. Un comerciante era algo bajo. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente pues, empezaron a irse en caravana de un sitio a otro y a vender mercancía, esa gente. Y así fueron progresando hasta que fueron haciendo sus talleres y fueron haciendo sus cosas y fueron progresando en la vida. Hasta hoy en la actualidad, que cuando usted habla de un burgués, está hablando de una gente que tiene dinero. Ellos fueron creciendo a través de comercio. Entonces, desde la pobreza de los burgos, que era que ellos vivían, que era algo bajo, algo paupérrimo, se convirtieron hoy en día los burgueses ricos, millonarios. Entonces ahí es que esa palabra sufre esa transformación de pobre a rico. Entonces por eso un amigo mío me escribía, cuando yo hablaba de la pobreza y de la burguesía, él me decía que yo estaba equivocado. Yo no quise entrar en detalle ni en discusión, porque tendría que entonces trasladarme a la fecha que yo estaba hablando,
Porque hablar en esa fecha de un burgués es hablar de gente pobre. Y hablar en esta fecha de un burgués es hablar de gente rica. Entonces tendría que hacerle la historia y trasladarme a esa fecha. Pero como yo estaba haciendo el video de esa fecha, para mí era normal hablar de la burguesía como algo, una gente pobre. Entonces le estoy haciendo esta historia antes de entrar a hablar de Higüey para que no se sufra la misma situación, porque voy a hablar de 1500 y de esa fecha, para que me entiendan que no estoy hablando de la actualidad de Higüey, sino de la historia desde el 1500 y algo. Así es que vamos arriba. Volviendo a recapitular, la historia de Higüey, lo que vamos a hacer, lo vamos a resumir. Pero aún resumiéndolo, yo creo que voy a tener que hacerlo en 2 videos porque yo creo que es casi imposible hacer la historia de una provincia, de un pueblo, en tan corto espacio. Pero lo vamos a hacer lo más resumido que podamos. Vamos a empezar por el capitán español, Juan de Esquivel, que fue quien fundó la población de Higüey. Vamos a empezar por ahí en el 1503, para no darle más para atrás. Vamos a empezar del tiempo del 1503. No vamos a hablar de la historia de los indios, ni de cacicazgos, ni de eso. Lo vamos a mencionar, pero no vamos a darle tan para atrás. Vamos a empezar. El capitán español Juan de Esquivel fundó la población de Higüey en 1503, luego de haber conquistado al Cacicazgo de ese mismo nombre, el último de los 5 de la isla española en caer bajo la bota de los conquistadores. Le estoy hablando que ya los españoles habían conquistado todos los cacicazgos de nuestra isla, y faltaba Higüey, que fue el último en caer en la bota de los conquistadores, los españoles. Según una reseña de la Enciclopedia Dominicana, de la cual se valió el doctor Ernesto Rivera Cedeño, así como de las conversaciones con el historiador don Vitilio Alfao Durán, ya fallecido, el galeno higüeyano, él era de Higüey, ofrece una visión panorámica de la fundación de esta ciudad en su libro La calle de Higüey. El que tiene la posibilidad de conseguir ese libro de un higüeyano, de un galeno de Higüey, que se llama así. Su libro se llama La calle de Higüey. Higüey es la denominación que tenía un cacicazgo de la región este de la isla española antes de la llegada de los conquistadores españoles. Algunos autores afirman que Higüey o Buyuoc significa sol en taíno, y que como los primeros pobladores de la región fueron taínos, de allí se desprende el nombre de la ciudad más oriental de la isla, Higüey, que significa sol. Ustedes saben como que por esa región es que a nuestra isla primero le da la luz del sol. Entonces por eso se llama Higüey. Entre varias tribus euroamericanas también es sol, luz o día, o sea, en otra lengua de taíno. Puede ser una simple coincidencia, pero es de notar que en Santo Domingo Higüey se encuentra en el extremo oriental de la isla, es decir, en la región que primero se reciben los rayos del sol. Para el 1503, Juan de Esquivel conquistó este cacicazgo y fundó una fortaleza, la cual se convirtió en el 1506. Por ende, de Obando, por orden de Obando, en una villa llamándole Salvaleón de Higüey, por Obando. Y
tuvo en ese tiempo, o sea, más tarde en el 1506, por privilegio real, despachado desde Sevilla el 7 de diciembre en el 1508, se le concedió a esta villa el escudo de armas. Durante el periodo colonial español, Higüey permaneció como parroquia del partido de Seibo. Luego, en el 1801, debido a la división territorial llevada a cabo por Toussaint Louverture, durante su dominio de la parte española de la isla, pasó a ser un distrito del departamento de Los Amas. Después del periodo de la República, en el 1809, cuando España obtuvo de nuevo el dominio de la parte oriental, Higüey volvió a ser parroquia del partido de Seibo hasta el 1821. Luego, para el 1822, año en que se produjo la separación haitiana bajo el mando de Boyer, volvió a ser del departamento Sama. Y próximamente la República, en el 1844, el 27 de febrero, la Junta Central Gubernativa designó como el departamento de Seibo. Un año después, por medio de la Ley de Administración Provincial número 40 del 9 de junio del 1845, quedó convertida en provincia del Seibo, con condición esta que se conservó hasta el 1861, en que por reclusión de la Capitanía General del gobierno español, se le erigió en tenencia del gobierno político y militar del Seibo. Pero al ser restaurada, la República volvió a adquirir su condición de común de la provincia del Seibo por decreto número 860 del 12 de agosto del 1865. Actualmente es la común cabecera de la provincia de la Altagracia. En esta provincia se encuentra el santuario de la Milagrosa Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. Yo lo voy a tratar de resumir un poco, porque esos son datos que yo los recopilé de algunos libros. Yo no soy historiador para tener esas informaciones concretas, sino a través de lectura y a través de estudios yo busqué datos, conseguí datos, y voy a tratar de hacerlo y darle información lo más fácil que yo pueda. Y lamentablemente ahora mismo estoy grabando este video y no hay luz, y saqué este momento para hacerlo, y en verdad hay mucha calor. No quisiera ya que lo empecé a dejar. Cuando viene a ver lo corto y después le hago otra parte. Este es el primer santuario de América dedicado a su versión en el siguiente, el 21 de enero de todos los años. Millares de dominicanos para rendirle culto a la Virgen de la Altagracia. Actualmente es la común cabecera de la provincia de la Altagracia. En esta provincia se encuentra el santuario de la Milagrosa Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. Este es el primer santuario de América dedicado a su devoción, y en él se aglutina el 21 de enero de todos los años millares de dominicanos para pedirle culto a la Virgen de la Altagracia. Y cuando digo dominicanos, también algunos extranjeros que tienen creencia en la Virgen de Altagracia también visitan nuestro país.
Actualmente, desde el 1971, el cuadro venerado de la milagrosa imagen está expuesto en la basílica que se construyó para honrarla frente al antiguo santuario y unido a él por una gran avenida moderna y bien iluminada. Le voy a dejar eso ahí para luego hacerle una segunda parte. Vamos a hablar en la segunda parte de Nuestra Señora de la Altagracia. Vamos a entrar en detalle con la Virgen de Altagracia, que es nuestra patrona, nuestro pueblo. Hasta aquí le voy a dejar la primera parte.